Ucrania ya no confía en promesas vacías. En el 31º aniversario del Memorándum de Budapest, Kiev recordó la traición de Moscú y exige garantías de seguridad fiables en el futuro. Debemos seguir apoyando a Ucrania. Debemos responsabilizar a Rusia por sus acciones. Cuando un país desafía los fundamentos de nuestra seguridad común, todos los demás deben defenderlos aún con más determinación. No hay desacuerdos ni desconfianza entre Europa y Estados Unidos, y mucho menos en lo que respecta a la paz en Ucrania. Los líderes europeos apoyan las iniciativas de paz de la Casa Blanca y contribuyen al máximo para una conclusión justa de la guerra. No hay desconfianza, al contrario, existe cooperación en beneficio de Ucrania, del derecho internacional y de nuestra seguridad colectiva. Partos bajo bombardeos. ¿Cómo se ve el centro médico, así como lo que cuentan las pacientes y los médicos que sobrevivieron al ataque inhumano de Rusia al hospital de maternidad en Jersón? Simplemente no hay palabras. Están luchando contra recién nacidos, contra mujeres. Ni siquiera son bestias. ¿Cómo se puede llamar a gente así? Hoy está prevista otra reunión de la delegación ucraniana y estadounidense en Miami. La anterior se celebró la víspera, pero aún no hay detalles sobre las negociaciones. El periodista de Freedom en Estados Unidos confirmó que en un futuro próximo se llevará a cabo una nueva ronda diplomática. La delegación de Ucrania está representada por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustam Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Gnatov. Por parte del presidente estadounidense, las negociaciones las llevan a cabo el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Cabe señalar que la víspera las negociaciones duraron alrededor de 5 horas. La guerra de Rusia contra Ucrania finalmente terminará por la vía pacífica. Así lo declaró Donald Trump durante la ceremonia de encendido de las luces del árbol de Navidad en Washington. El presidente de Estados Unidos volvió a enfatizar que ambas partes están perdiendo muchos soldados, por lo que la guerra debe terminar lo antes posible. Y añadió que Estados Unidos está haciendo el máximo esfuerzo para lograrlo. Nosotros establecemos la paz en todo el planeta, a niveles que nadie había visto antes. Ya hemos puesto fin a 8 guerras y estamos buscando una solución para otra más, la de Rusia contra Ucrania. Creo que al final lo lograremos. Estamos trabajando arduamente. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, anunció buenas noticias sobre el proceso de paz para las próximas semanas. Según él, la situación aún no está en la recta final, pero el progreso es evidente. Vance calificó los fracasos en la resolución de la guerra de Rusia contra Ucrania como la mayor decepción de la Casa Blanca, pero subrayó que allí aún mantienen el optimismo. No existe desconfianza entre Europa y Estados Unidos respecto a la cuestión de Ucrania, y la unidad para establecer la paz es de importancia crucial. Así lo declaró a los periodistas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita a China. También negó los rumores de que supuestamente había advertido al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y a líderes europeos sobre una posible traición de Estados Unidos con respecto a los territorios ucranianos. Y repito una y otra vez, necesitamos trabajar juntos. Damos la bienvenida y apoyamos los esfuerzos de paz de los Estados Unidos de América. Estados Unidos necesita a los europeos que lideren estos esfuerzos de paz, porque esto ocurre en el continente europeo y nosotros somos los garantes de la seguridad. También podemos discutir las sanciones y los activos de los rusos están en nuestras manos. Y estos son solo algunos ejemplos, pero es precisamente gracias a esta asociación que seremos eficaces. Y por eso no hay desconfianza. Al contrario, existe cooperación en beneficio de Ucrania, del derecho internacional y de nuestra seguridad colectiva. Una paz justa para Ucrania significa el fin de la guerra sin condiciones previas ni concesiones territoriales. Así lo declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, en una entrevista con Sky News. El comandante aclaró que primero debe haber un alto el fuego incondicional y solo después el inicio de las negociaciones. Otro formato es inaceptable, subrayó Syrskyi. ¿Qué significa eso en absoluto? Entregar nuestra tierra. Precisamente por eso estamos luchando para no ceder nuestro territorio.
Ni siquiera nos permitimos considerar un escenario en el que Ucrania se vea obligada a entregar a Rusia toda la región de Donetsk y Lugansk. Una paz justa es una paz sin condiciones previas, sin renuncia a territorios. Esto significa detenerse a lo largo de la línea de contacto actual. Cualquier otro formato sería una paz injusta y para nosotros es inaceptable. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en una entrevista con Sky News. Hoy se cumple el 31º aniversario de la firma del Memorándum de Budapest. El acuerdo fue firmado en 1994 por Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Según el documento, a cambio de renunciar al arsenal nuclear, los firmantes se comprometieron a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania, así como a no apoderarse de sus territorios. Sin embargo, ya en 2014, Rusia violó el acuerdo al iniciar una agresión militar en Crimea y en el este del país. Y en 2022 Moscú inició una guerra a gran escala contra Ucrania. En el Ministerio de Asuntos Exteriores calificaron el Memorándum de Budapest como sinónimo de compromisos de seguridad incumplidos. Debido a la amarga experiencia del pasado, Ucrania ya no confía en promesas vacías. Confiamos en la fuerza de nuestro ejército y en nuestras armas. Hoy, Ucrania necesita garantías de seguridad fiables para lograr una paz justa y duradera. Al trabajar para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, es importante recordar las amargas lecciones de Budapest. Y ahora a otras noticias del día. Rusia no cesa los ataques terroristas contra la población civil ucraniana. Un niño de 12 años murió como resultado de un ataque en la región de Dnipropetrovsk. Un dron ruso atacó una zona residencial de ancianos en el distrito de Sinelnikivsky. Una casa particular fue destruida. Los padres del niño fallecido resultaron heridos. Otra persona resultó herida en el distrito de Nikopol. Debido a los ataques rusos contra instalaciones energéticas, hay cortes de luz en varias regiones de Ucrania. Así lo informó el Ministerio de Energía. Los usuarios en las regiones de Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk y Odessa se encuentran sin suministro eléctrico. En los objetos dañados continúan los trabajos de restauración. En Jersón, una instalación médica volvió a ser atacada por el ejército ruso. El día anterior, los ocupantes bombardearon un centro perinatal. Uno de los proyectiles alcanzó el edificio de la maternidad, donde normalmente reciben a las pacientes. Nuestros corresponsales averiguaron cómo se ve el hospital ahora. El ejército ruso bombardeó el centro perinatal de Jersón durante el día 4 de diciembre. En ese momento, el personal estaba atendiendo un parto en el refugio subterráneo. No es la primera vez, pero nunca había pasado algo así. Esto es la primera vez. Simplemente no hay palabras. Están luchando contra recién nacidos, contra mujeres, ni siquiera son bestias. ¿Cómo se puede llamar a gente así? El ataque destrozó cerca de un centenar de ventanas y destruyó paredes. El edificio sufrió daños graves, pero el personal y los pacientes no resultaron heridos. Hace un año, aquí se habilitó un hospital subterráneo completo, con salas de parto, quirófanos, unidades de cuidados intensivos y habitaciones para la estancia conjunta. Fue precisamente aquí donde se atendieron los partos ayer, durante el bombardeo de artillería. Gracias a Dios que todo salió bien, que nadie resultó herido, porque esto ocurrió en el refugio. Siempre atendemos los partos en este refugio, y nuestras embarazadas y pacientes, desde el momento en que ingresan al centro, permanecen aquí hasta el alta, hasta que regresan a casa. Ayer, aquí se quedaron 5 embarazadas y en ginecología había 4 pacientes, además de una mujer después del parto. En total, 10 personas y un niño. A todos los evacuamos. A pesar del bombardeo y la destrucción, durante el ataque nació una niña sana llamada Miroslava. La niña A3-670. Eso fue ayer a las 14:30 cuando empezaron a bombardearnos. Antes de la invasión a gran escala, aquí había 10 veces más pacientes. Cada año nacían alrededor de 1.500 niños. Ahora, en Jersón, nacen alrededor de 15 bebés al mes. Pero la principal tarea de los médicos sigue siendo la misma, no dejar de trabajar bajo ninguna circunstancia. Todos trabajamos en condiciones de estrés.
Ni siquiera es un estrés por uno mismo, sino el estrés de estar brindando ayuda, y ante todo, lo más importante es la vida de la paciente y de su hijo. Esto es lo más importante. Por este motivo se creó un hospital de maternidad subterráneo que desde ayer ha cumplido plenamente su función. Actualmente, médicos, rescatistas y trabajadores de servicios públicos están lidiando con las consecuencias del ataque ruso. El más La mejor nación somos nosotros, los ucranianos. Esto ya lo sabe todo el mundo. Hemos trabajado desde la mañana para eliminar las consecuencias del bombardeo. Como se ve, las paredes están destruidas y las ventanas rotas. Seguiremos trabajando hasta que todo esté hecho. Lamentablemente, no es la primera vez que nos enfrentamos a esto en este lugar. Seguiremos trabajando ayudando a la gente. Se mantuvo intacta. Sí, quedó completamente intacta, estaba colgada en nuestro departamento. Y nuestro amuleto también sobrevivió, permaneció en su lugar. Este centro perinatal ya ha sido bombardeado 15 veces por el ejército ruso. El último fue uno de los más destructivos. En Jersón, hoy en día no queda ningún hospital que no haya sufrido daños por los bombardeos. En total, se han registrado más de 116 ataques contra centros médicos y una institución ha sido completamente destruida. Nuestro personal médico de Jersón son verdaderos héroes. Lamentablemente, durante la invasión a gran escala han muerto 14 trabajadores de la salud. De 78 médicos, resultaron heridos. Pero a pesar de tal peligro, la gente sigue trabajando y cada día va a su trabajo. Para los médicos, el centro perinatal no es solo un lugar de trabajo. Cuando todo esto sucedió ayer, llegué y pregunté, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben lo que me respondieron? Apretaremos los dientes y seguiremos trabajando. Son unos titanes. Después de la desocupación, trabajamos durante semanas sin salir de aquí. Y ahora miren, todos, desde el director hasta la encargada de limpieza, los jefes, las parteras, todos con guantes y todos limpiando las consecuencias de este terror. Disparan de todo, tanto artillería pesada como drones. Esto es un safari. Esto es una maternidad, esto es un centro perinatal. Fue construido como centro perinatal. Siempre ha sido un centro perinatal. ¿Destruir una nación? Nunca. Los kersonianos nacen aquí. El hospital de maternidad subterráneo salvó decenas de vidas. Y Miroslava, que nació en el momento del bombardeo, se convirtió en una prueba más de que la vida continúa en Kherson. Daria Litovchenko para el canal Freedom TV. Ocho objetivos del ejército de la Federación Rusa fueron destruidos por combatientes de la inteligencia ucraniana durante la operación en la Crimea ocupada. Según informó la Dirección Principal de Inteligencia, los drones de la Unidad Especial Primari alcanzaron un bombardero Su-24, una antena en una cúpula radiotransparente, 2 estaciones de radar Podliot, un radar Kasta, un dron de reconocimiento Orion, así como un tren de carga y un vehículo. Todo este equipo y material de las tropas rusas fue destruido en las últimas 2 semanas. En la noche del viernes, los militares ucranianos atacaron la refinería de petróleo de Syzran y el puerto marítimo en la región de Krasnodar, Rusia. Esta información ya ha sido confirmada por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, el alto mando precisó los resultados del reciente ataque a la refinería de petróleo de Saratov. Allí resultó dañada una instalación de procesamiento primario de petróleo. A principios de diciembre, la planta había detenido por completo el procesamiento primario de crudo y operaba a menos del 50% de su capacidad de diseño. El puerto marítimo de Temryuk, en la región de Krasnodar de la Federación Rusa, realiza el embarque de gas natural licuado, así como de cargas químicas a granel y a granel seco, y está involucrado en el abastecimiento del ejército de ocupación ruso. Se ha registrado un impacto en el territorio del objeto, seguido de un incendio. El grado de los daños causados está siendo aclarado. Además, se ha registrado el impacto de un dron en el territorio de la refinería de petróleo de Syzran en la región de Samara, Rusia, seguido de un incendio. Según información preliminar, una de las instalaciones de la refinería resultó dañada. 106 enfrentamientos en la línea del frente hoy. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Pokrovsk y Konstantinovka son las más difíciles. Más detalles del frente en nuestro reportaje.
Las unidades ucranianas continúan manteniendo la parte norte de Pokrovsk. Con acciones activas no permiten que las tropas rusas acumulen grupos de asalto para futuros ataques. Así lo informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. En la zona de Pokrovsk y Mirnograd, con acciones activas bloqueamos los intentos del enemigo de acumular grupos de infantería de asalto y avanzar rodeando estos asentamientos. Directamente en las ciudades, nuestros soldados continúan manteniendo ciertas áreas. Mientras tanto, los ocupantes no toman en cuenta las pérdidas de personal. De este modo, como señalan los expertos militares, como resultado de las acciones contraofensivas del ejército ucraniano, la tarea de los rusos de rodear el grupo de Pokrovsk-Mirnograd fracasó. El ancho del cuello es de menos de 4 kilómetros. Esto es críticamente poco, prácticamente no significa nada. Y por eso es vital mantener los suburbios del norte de la ciudad de Pokrovsk, defenderlos y no permitir que las pinzas se cierren alrededor de nuestra guarnición en Mirnograd. Además, al norte, los rusos están siendo finalmente y de manera decisiva derrotados en ese importante saliente de Dobropil, desde donde el ejército ruso, con sus fuerzas, intentó avanzar en dos direcciones estratégicas y cruciales. Y la continuación natural de los contraataques de las fuerzas de defensa de aquellas unidades que los están llevando a cabo son los ataques al flanco y a la retaguardia de ese grupo del 51º Ejército que intenta rodear la ciudad de Sever. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Pokrovsk, los defensores ucranianos repelieron un tercio de los ataques de las tropas de ocupación en el frente. La situación sigue complicada en Konstantinovka. Aquí, desde el comienzo del día, se han repelido prácticamente la misma cantidad de asaltos rusos. Asimismo, los soldados ucranianos mantienen firmemente la defensa en otros sectores del frente. En conjunto, los defensores repelieron más de un tercio de los ataques rusos en los sectores de Limán, Alexandrovka, Slaviansk, Yushno-Sloboshansky y Guliay-Pole. Los expertos militares señalan que el traslado de unidades de élite a los sectores más difíciles del frente indica que el enemigo no dispone de reservas operativas. En 1900, esa misma dirección de Zaporozhye y Pokrovsk, como reservas operativas y unidades de asalto, se están utilizando las partes más capacitadas del ejército de ocupación ruso. Las mismas unidades de infantería de marina. Esa no es la función de la infantería de marina. Una situación similar ocurre con las unidades de las tropas aerotransportadas, que son enviadas prácticamente a asaltos suicidas. Por lo tanto, no se puede hablar de la existencia de unidades combatientes efectivas entre los ocupantes en este momento. Solo en el último día, las fuerzas de defensa de Ucrania han eliminado a 1.240 ocupantes rusos. Así, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas del ejército ruso desde el inicio de la guerra a gran escala superan 1.178.000 militares. Además, los defensores ucranianos destruyeron un vehículo blindado de combate, 34 sistemas de artillería, 2 sistemas de lanzacohetes múltiples, un avión y 96 unidades de vehículos y equipo especial del enemigo. Seguir apoyando a Ucrania y hacer que Rusia rinda cuentas por la guerra. Con este llamamiento general se pronunciaron la mayoría de los países miembros de la OSCE tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Viena. Así lo declaró el diplomático Pasi Rajala, quien representa a Finlandia. Actualmente, este país preside la organización. Subrayó que la guerra de Rusia contra Ucrania fue el tema central en la OSCE este año. La gran mayoría de los Estados miembros de la OSCE subrayaron que debemos seguir apoyando a Ucrania. Debemos hacer que Rusia rinda cuentas por sus acciones. Cuando un país desafía los fundamentos de nuestra seguridad común, todos los demás deben defenderlos aún con más determinación. Eslovenia se unirá al programa Pearl y, antes de que termine el año, destinará unos 43 millones de euros para reforzar la defensa antiaérea de Ucrania. Así lo informó el ministro de Defensa, Denis Šmihal, tras la reunión con su homólogo de Eslovenia.
Además, los jefes de los departamentos de defensa acordaron estudiar las posibilidades de proyectos industriales conjuntos en el marco del llamado modelo danés. Según los acuerdos, el gobierno de Dinamarca financia directamente a algunas empresas de defensa ucranianas. Asimismo, los ministros de defensa de Ucrania y Eslovenia discutieron otras áreas prometedoras de cooperación. Nos centramos en las vías de desarrollo de nuestra cooperación. Estamos dispuestos a compartir experiencia en el uso de drones interceptores, Deep Strike y otros tipos de UAV. También discutimos la posibilidad de proporcionar armamento de entrenamiento para la preparación de los soldados ucranianos. Otro tema fue la entrega de activos rusos congelados en apoyo a la defensa ucraniana. Gracias por una reunión productiva y un apoyo constante. Más de 20 países ya se han unido a la iniciativa Perla para el suministro de armas estadounidenses a Ucrania, informó el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiga. Según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los aliados reunirán hasta $5.000 millones para apoyar a Kiev antes de fin de año. La mayor parte de esta suma se destinará a la protección del espacio aéreo ucraniano. El tema lo continuará Nikita Skoblikov. El Kremlin intentó frustrar las nuevas contribuciones a la capacidad de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero no lo logró, informó el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga. Según él, cada vez más países se siguen sumando a la iniciativa Perla y llegan nuevos fondos. Solo en los últimos días, el programa ha recibido 8 contribuciones adicionales de sus participantes. La visita a la sede de la OTAN aportó cerca de $1.000 millones en contribuciones adicionales al programa Pearl. 5 países adicionales, 8 contribuciones adicionales de aquellos estados que ya participaban. Hasta la fecha, ya son 21 los países que participan en Pearl, con un compromiso total de $4.180 millones. Andriy Sybiga, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en Facebook. Por primera vez, países que no forman parte de la OTAN se han unido al programa Pearl. Se trata de Australia y Nueva Zelanda. Juntos, se preparan para aportar más de $70 millones. Pero esto tampoco es el límite. El medio griego Akatimorinis, citando fuentes, informa que Washington está instando firmemente a Atenas a unirse también al programa de la OTAN para suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los diplomáticos estadounidenses instaron al ministro de Asuntos Exteriores, Georgios Gerapetritis, a anunciar la participación en la reunión de la OTAN y propusieron a Grecia firmar el acuerdo marco general para demostrar su compromiso, dejando la cuestión del monto de la contribución para más adelante. Washington también aconsejó a Atenas no unirse al grupo minoritario de países de la OTAN que no realizan aportes. De la publicación de Ekati Merinina. Esta semana, los miembros europeos de la OTAN, Alemania, Polonia, Países Bajos y Noruega aportaron $700 millones para la compra de armamento estadounidense destinado a Ucrania. A ellos se sumó Canadá, que asignó otros 150 millones. Según el ministro de Defensa de Ucrania, Denis Shmyhal, la mayor parte de los fondos se destina a reforzar la defensa del espacio aéreo ucraniano. Desde 1900, el inicio de la iniciativa Pearl, esta ha proporcionado alrededor del 75% de todos los misiles para los sistemas Patriot y cerca del 90% de los misiles para otros sistemas de defensa aérea suministrados a Ucrania. Denis Shmyhal, ministro de Defensa de Ucrania, en Telegram. Esta es una tarea especial para la diplomacia ucraniana. Esta es una tarea especial para la diplomacia ucraniana, mantener el ritmo en los programas y proyectos de defensa con Estados Unidos y otros socios. El ritmo diplomático en gran medida determina la fortaleza de nuestra defensa frente a los ocupantes rusos y las posibilidades de nuestras acciones activas, nuestro alcance, nuestra protección contra los ataques rusos. La iniciativa Pearl está dirigida a proporcionar a Ucrania armamento de importancia crítica. En el marco de esta iniciativa, los países de la OTAN financian el suministro de armas estadounidenses según la lista de prioridades de Ucrania. El esquema es sencillo. Kiev elabora una lista del armamento necesario, acuerda la necesidad mensual con la OTAN y Estados Unidos, y luego los aliados aportan fondos a un fondo común. Washington compra el armamento necesario y lo entrega a Ucrania. El mecanismo también reduce la burocracia. Toda la coordinación se realiza de manera centralizada a través de la OTAN. Priorizar la lista de Ucrania, es decir, la lista de necesidades prioritarias para Ucrania.
La parte ucraniana presenta una solicitud de lo que es más relevante en este momento y se realiza la compra de armamento estadounidense con dinero que no es estadounidense. Hasta finales de año, el programa Pluma, según el secretario general de la OTAN, recaudará hasta $5.000 millones. Pero para 2026, el objetivo es aumentar significativamente esta cifra. Mark Rutte dice que la Alianza del Atlántico Norte aspira a recaudar al menos $12.000 millones. Actualmente, más de 2/3 de los aliados han asumido compromisos con este programa. Los aliados y socios ya han asignado más de $4.000 millones al programa Pearl, lo que nos permite alcanzar el nivel de $5.000 millones para todo el año. Pero debemos hacer más, y todos los aliados deben esforzarse al máximo para garantizar nuestra preparación y para que la responsabilidad se distribuya de manera justa. Cabe recordar que el programa Pearl entró en funcionamiento el 14 de julio de 2025. En ese momento, Washington y la OTAN firmaron un acuerdo por el cual los aliados financian la compra de armas estadounidenses para Ucrania. La provisión de financiamiento para Ucrania durante los próximos 2 años fue discutida en Bruselas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever. El jefe del gobierno alemán modificó especialmente su agenda y pospuso su visita a Noruega para unirse a la discusión sobre el uso de los activos rusos congelados como crédito de reparación para Ucrania. En la UE se muestran optimistas al respecto. Es un nuevo capítulo que comienza cuando podemos debatir con todos los Estados miembros y, por supuesto, con Bélgica, una propuesta jurídica muy concreta. Su objetivo es encontrar fondos para apoyar a Ucrania en la satisfacción de sus necesidades financieras para los años 2026 a 2027. Y mientras en la Unión Europea resuelven los matices legales, el Reino Unido decidió transferir a Ucrania más de $10.000 millones en activos rusos congelados. Así lo informa The Times citando fuentes. Según el medio, estos fondos cubrirán la mayor parte de las necesidades financieras de Ucrania durante 2 años. Este dinero podría utilizarse para la defensa si la guerra continúa o para la restauración del país si se concluye la paz. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado. El presidente Volodymyr Zelensky felicitó a quienes no son indiferentes y ayudan a Ucrania, señalando que la defensa del Estado se basa en la unidad y el apoyo mutuo. Desde los primeros días de la guerra en 2014, desde los primeros días de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, la defensa de Ucrania nunca ha sido una minoría. Millones de personas se unieron a la defensa de nuestra independencia, de nuestra vida. Y precisamente así, en unidad, los ucranianos mantuvieron a los ocupantes rusos detrás de la línea del frente. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en Telegram. En Odessa, ya por segundo año funciona un taller de voluntarios donde reparan o mejoran drones para los militares ucranianos. Al principio, los voluntarios se reunían en su tiempo libre, los fines de semana. Ahora intentan verse con más frecuencia. ¿Cómo ayudan los habitantes de Odessa al frente? Véanlo a continuación. En este taller de Odessa, los voluntarios reparan y mejoran drones FPV. La idea de crear el taller fue propuesta por el odesita Ilya Andreev. Al principio, ensamblaban los drones desde cero, pero luego decidieron concentrarse en las reparaciones. Mucha gente viene a nosotros sin saber cómo hacer esto. Ahora el equipo ya está formado y todos han aprendido, pero al principio la gente tenía ganas, pero no experiencia. Al principio los voluntarios se reunían los fines de semana, de ahí el nombre del proyecto, Drones de Fin de Semana, pero las solicitudes de los militares se volvieron tan numerosas que ahora tienen que reunirse con más frecuencia. La mayoría de los miembros del equipo son personas sin formación especializada. Yo no tengo una educación técnica como tal, pero trabajé en IT como desarrollador front-end. Me uní porque me interesó el proyecto.
Antes de esto, nunca había soldado, pero empezó a salirme bien y decidí dedicarme a esto porque puedo ser útil. Los militares envían ellos mismos los drones para reparación o mejora. En promedio, son varias decenas de drones al mes. Delante de nosotros hay un dron a medio ensamblar. Todo comienza con el ensamblaje del armazón. En nuestro centro de voluntariado, las tareas están distribuidas de tal manera que hay personas que ensamblan los armazones y otras que sueldan los motores. Todo comienza con el armazón, al que se le colocan los motores y nuestro stack de vuelo. En cierto modo, es un producto semielaborado. Después de esto, o bien Ilya o yo nos sentamos a programar el dron. Cada dron requiere una cantidad diferente de tiempo. Todo depende de la tarea asignada y de las habilidades de quien lo hace. Todo depende De las habilidades de quien lo ensambla. Quien lleva tiempo en este tema puede montar muchos drones en un solo día. A los principiantes les explicamos todo. Aquí realmente no hay nada complicado. En principio, cualquiera puede dedicarse a esto. Los principiantes necesitan un poco más de tiempo. Durante el tiempo que lleva existiendo el proyecto, los voluntarios han ensamblado más de 200 drones, entre los que se incluyen drones kamikaze, bombarderos, de fibra óptica, así como drones antiaéreos. También repararon y mejoraron alrededor de 150 FPV. Los UAV de este taller operan con éxito en el frente, destruyendo equipos y personal de los ocupantes rusos.